A ver. Bueno, entonces, pues ya como muchos de ustedes ya lo saben, aquí estamos con el doctor Claudio Jiménez. Por muchos, pues ya el Simoncho, como nosotros le decimos de cariño al Hospital Simón Bolívar, pues es una institución en neuro y pues es un gusto, pues obviamente doctor, tenerte por aquí para que podamos hablar de este tema tan bacano como el estado epiléptico. Y Sí, bueno, ya aquí las personas que están de asistentes, pues no importa, y pueden hacer preguntas y todo eso al doctor, aprovechen, porque sí. obviamente pues este tipo de charlas es para eso, para que podamos participar y que podamos salir de dudas y que podamos aprender todo lo que sea posible. Entonces, pues si quieres ahí, Doc, puedes volver a colocar tu pantalla Vale. o Pues alguna lo cosa primero que que les quieras quiero decir decir, antes. lo primero que les quiero decir, Francisco, es lo siguiente. Miren, chicos, más o menos nos hemos ido conociendo sobre todo a través de plataformas. Como dijo Francisco, mi nombre es Claudio Alejandro, tal vez con algunos ya hemos interactuado en otros escenarios. Yo soy neurólogo, soy neurofisiólogo, tengo una maestría en neurodegeneración. Es posible que el año entrante ya no esté en el país nuevamente. Ah, pero quiero sobre todo a los que se han conectado invitarlos a que hagan un enorme esfuerzo a lo largo de todas sus vidas por hacer de la medicina algo más que un acto de diagnosticar y prescribir, ¿sabe? Si en algún momento logramos compartir espacio en el hospital, se darán cuenta que yo promuevo permanentemente el hecho de que al paciente hay que cuidarlo, hay que preocuparnos por muchísimas cosas de él y sobre todo tenemos que esforzarnos por hacerlo correcto. Cuando yo llegué al Simón Bolívar hace 2 años y medio, no había neurología y creo que siempre me voy a sentir orgulloso de lo que pasó allí, que fue mi sensación de que podía contribuir. Y no es que yo pueda contribuir, es que todos podemos contribuir. O sea, todos tenemos en nosotros la capacidad de hacer algo para que las cosas estén mejor. Y a veces uno se queda esperando que le den, o a veces uno se queda esperando que pase, a veces uno se queda esperando que alguien más tome la iniciativa. Y en verdad, muchas de las buenas cosas que pueden suceder en muchos ambientes están más en nuestras manos que en las manos de cualquier otro. En el Simón Bolívar, gracias a Dios, en estos 2 años y medio, ¿me están escuchando bien? Chicos, ¿me Sí, Doc, escuchan? ¿Sí? todo perfecto. En el Simón Bolívar en estos 2 años y medio, como ustedes se han dado cuenta, porque pues me han acompañado tal vez algunos a través de neurófilos y algunos han visto lo que sucedió, creamos un centro de neurología, nos convertimos en un centro de atención en ACV con un altísimo certificado de excelencia, construimos la primera unidad de cuidado neurocrítico en el sector público de todo el distrito de Bogotá, y en ese mismo proceso creamos el programa de neuroinfecciones y VIH, creamos un semillero de investigación, pasamos de ser un único neurólogo, o sea, yo por ahí pateando la bola, a tener un equipo, que es algo fundamental, tienen que aprender a trabajar en equipo, a construir en equipo, a traer gente alrededor de ustedes, a no sentir temor de equivocarse, a no sentir temor de tener que pedirle a otro la opinión, a no sentir temor de que llegar a un diagnóstico se haga preguntándole al colega, al amigo, ¿tú qué opinas? ¿Vale? Tenemos que acabar con el ego médico que tanto daño nos hace a nosotros como individuos, a nosotros como profesionales y a nosotros como sociedad y a nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, voy a hacerles una pequeña charla que en realidad está constituida a través de parte de lo que usé para crear el diplomado de neurología que hice con HESCOMS. Y lo que más quiero, ustedes no se van a hacer neurólogos ni expertos en neurología en los próximos minutos que vamos a compartir, pero quiero que tengan unos conceptos muy claros, ¿vale? Así que vamos a arrancar, ¿ok? Cualquier pregunta que quieran hacer, la Listo. hacen. De Listo, una, entonces Doc. ya aquí, compartir pantalla, compartir pantalla. Bueno, ahora lo logré y ahora no lo estoy logrando. Comenzar transmisión, listo. Me perdonan porque estoy en la playa, ¿vale? Ok, entonces aquí vamos. Estatus epiléptico, ¿listo? Entonces, estatus epiléptico tiene unas cosas que nos toca esclarecer. ¿Qué es un estatus? ¿Cuál es el manejo del estatus epiléptico y qué es lo correcto hacer en el manejo farmacológico del estatus epiléptico? Si ustedes se aprenden muy bien estos conceptos, o sea, si ustedes saben definir lo que es un estatus epiléptico, luego dice lo que es un estatus refractario y lo que es un estatus superrefractario, ustedes van a saber qué cosa hacer en cada uno de esos escenarios. No hay que inventar, a menos de que ustedes se involucren en estudios, en estudios clínicos, pero no hay mucho que inventar porque en realidad lo que hay que hacer es
simplemente lo que se tiene que hacer en cada uno de esos momentos, en el estatus refractario y en el estatus superrefractario. Y vamos a ver cómo entender esos conceptos mejora nuestro abordaje del paciente epiléptico en estatus, o del paciente que no es necesariamente epiléptico, pero que está en estatus. ¿Y cuál es la importancia de un médico general en el paciente con un estatus en emergencia? Entonces, ¿qué es un estatus? Un estatus es una condición que resulta de la falla de mecanismos responsables de la terminación de una convulsión o el inicio de mecanismos que conducen a convulsiones que son anormalmente prolongadas. ¿Listo? Puede tener graves consecuencias a largo plazo, la gente muere, no solo hay muerte neuronal, hay muerte del ser humano. Alteraciones en redes neuronales que pueden llevarnos a que estas personas tengan más precozmente y más fácilmente disfunción cognitiva y otro tipo de secuelas neurológicas, ¿vale? Hay unos estadios del estatus. Hay un estadio 1 que es el estadio temprano, que es en los primeros 5 a 10 minutos. El estadio 2, que es cuando el estatus está estrictamente establecido, que es 10 a 15 minutos. El estadio 3, que es cuando hay un estatus que se denomina como refractario, 30 a 60 minutos de que hubiera iniciado y el paciente sigue convulsionando. Y la superrefractariedad, que es cuando estamos en más de 24 horas de crisis, ¿vale? Entonces, luego está el estatus no convulsivo, ¿no? Recuerden que convulsión es un fenómeno motor. O sea, el paciente que está convulsionando necesariamente está teniendo movimientos anormales asociados a la actividad epiléptica. La actividad epiléptica es el cerebro descargando energía de manera anormal, descargando actividad eléctrica, produciendo actividad eléctrica de manera anormal. Eso es epilepsia. Y uno tiene que desvincular el concepto de epilepsia del concepto de convulsión. Por eso es que hay pacientes que tienen crisis epilépticas no convulsivas, por ejemplo. Piensen en la clásica ausencia, no hay ningún movimiento anormal, ¿vale? ¿Ok? Entonces, se presentan hasta el 30% de los casos del estatus epiléptico estas situaciones. ¿Cuál es el manejo del estatus epiléptico y qué es lo correcto hacer en el manejo farmacológico del estatus epiléptico? Entonces, en esta parte vamos a pensar de la siguiente manera. El estatus epiléptico está definido por toda crisis que dura 30 minutos. Esa es la definición estricta. Toda persona que tiene una crisis convulsiva que duró al menos 30 minutos, ¿sí? Creo que alguien tiene el micrófono abierto y sería bueno que lo cierren. ¿Vale? Entonces, toda crisis convulsiva que se prolonga por al menos por 30 minutos es considerada un estatus epiléptico estrictamente. Y toda crisis convulsiva que se sigue de una otra crisis convulsiva sin que se recupere el nivel de conciencia. Miren que no hay que pensar en nada más. Esa es la definición. Un estatus es una crisis que se prolongó por 30 minutos o una crisis seguida de otra crisis y que en el medio de las dos no hubo recuperación de conciencia. Y ojo, sin el uso de midazolam, ¿no? O diazepam o cualquier benzodiazepina, porque si usted le pone una benzodiazepina al paciente en la primera crisis, pues ya va a haber una alteración del nivel de conciencia. Lo que pasa es que cuando una persona tiene esa primera crisis, usted no va a esperar que llegue a 30 minutos, porque pues la mortalidad asociada al estatus es altísima. Entonces lo que usted hace es que tras los primeros 5 minutos de la crisis establecida, eso es lo que ya se denomina el estadio 1, lo que les mostraba ahora. O sea, en ese momento usted tiene una muy baja chance de que la crisis se resuelva espontáneamente. Por tanto, en términos clínicos, cuando una persona tiene una crisis que no se ha resuelto espontáneamente tras 5 minutos de haberse instaurado, usted debe en términos clínicos considerarla un estatus y tratarlo como un estatus porque es muy posible que no se resuelva sola. Por eso es que la definición varía y muchas personas y en muchas guías y en muchos protocolos de manejo se define el estatus como 5 minutos de que hubiera una persona empezado a convulsionar, ¿vale? Luego, como todas las guías están hechas para que se transformen, para que cambien, para que se mejoren, para todo esto. Entonces, en términos estrictos, un estatus son 30 minutos de crisis. Pero para actuar clínicamente, tras 5 minutos de crisis, usted debe asumir que el paciente no va a mejorar solo y tiene que tratarlo como un estatus. El otro escenario son 1 o 2 crisis o más seguidas, o sea, después de la primera crisis viene una segunda crisis, o puede venir una tercera crisis o una cuarta crisis, pero 2 crisis o más seguidas sin que haya una recuperación del nivel de conciencia en el paciente. ¿Ok? Entonces, eso es un estatus. ¿Cómo defino un estatus? ¿Cómo trato un estatus? Chicos, es muy sencillo. No pueden ponerse a inventar porque hay medicamentos, como en todo, hay medicamentos de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. La primera línea de manejo de un estatus no es la fenitoína, ni es el levetiracetam,
ni es el ácido valproico. La primera línea de manejo de un estatus es la benzodiazepina. Si un paciente cumple criterios diagnósticos de estatus, que se los acabo de decir y son muy sencillos, lo que hay que hacer es administrar midazolam o diazepam, lo que tengan a disposición, por vía endovenosa o intramuscular. Endovenosa si el paciente ya está canalizado. Hay estudios suficientes que han demostrado que todo esto que nos dicen sobre la absorción y otro montón de cosas no hacen diferencia en términos funcionales. O sea, usted pone el medicamento y los dos van a actuar rápido. Si tiene diazepam, no se puede poner a llorar porque tiene midazolam, y si tiene midazolam, no se puede angustiar porque no tiene diazepam. Ah, profesor, pero es que lo que dicen las guías es que lo mejor es el lorazepam. No tenemos lorazepam. Entonces las benzodiazepinas son altamente efectivas y des en cuenta que la dosis, por lo menos del midazolam, es de 0.2 miligramos por kilo, máximo 10. Piensen en un adulto de 70 kilos, ¿sí? Yo peso 65. Piensen en un adulto de 70. Si yo tuviera 70 kilos y entro en estatus y ustedes me ponen 3 miligramos de midazolam, pero la dosis es 0.2 miligramos por kilo, no me están poniendo nada de la dosis que yo necesito. Si fuera una dosis absoluta en miligramos por kilo, yo necesitaría 14 miligramos de midazolam para que se resuelva mi estatus. Por eso, cuando ustedes dicen, no, un paciente entró en estatus y le puse 3 miligramos, doctores, esa no es la dosis. Y a un adulto que no tenga otras comorbilidades, 10 miligramos de midazolam no lo va a mandar a que se intube, ¿oyeron? Por eso es que incluso para mantener un paciente sedado en una UCI, se usan dosis de hasta 8, 10 miligramos de midazolam hora. Y ustedes van a poner una única dosis de 10 miligramos. Recuerden que ustedes lo que están intentando es parar la actividad eléctrica del cerebro. Eso es lo que ustedes están intentando y eso no se logra con 3 miligramos, mis doctores, en un adulto. Recuerden que yo soy neurólogo de adultos y les estoy hablando de dosis en adultos. Entonces, otra cosa importantísima que tienen que aprender, pongan la dosis adecuada en sus pacientes. Dejen de tener temor de que no, el paciente entró en estatus, doctor, y le puse 3 miligramos de midazolam y volvió a convulsionar. Claro, porque no le ha puesto dosis. Entonces la dosis máxima es 10 miligramos y por eso se recomienda que en un adulto promedio usted ponga 10 miligramos de entrada. Si su paciente siguió convulsionando a pesar de que usted le puso los 10 miligramos de la benzodiazepina que escogió, sea midazolam o sea diazepam, usted puede repetir esa dosis, o sea, usted puede llegar a 20 miligramos. Y esa es la dosis plena. En ese momento el estatus debió haberse resuelto. Si el paciente volvió a convulsionar a pesar de que usted puso una primera y una segunda dosis de una benzodiazepina, lo que usted tiene que hacer en ese momento es pasar a la segunda línea. Y la segunda línea son los medicamentos que convencionalmente nos han enseñado a usar, como la fenitoína. Entonces acá están antiepilépticos de segunda línea. Miren, fenitoína, ácido valproico, levetiracetam y lacosamida. Las recomendaciones generales es que a las mujeres jóvenes en edad fértil no se les ponga ácido valproico. El medicamento ideal para manejar las crisis generalizadas sí es el ácido valproico y el medicamento ideal para manejar las crisis focales sí es la lacosamida. Pero si ustedes no tienen ni levetiracetam ni lacosamida, pues ustedes, ni ácido valproico ni lacosamida, levetiracetam, por ejemplo, es muy útil en el caso de mujeres y mujeres embarazadas, especialmente, ahí están las dosis. Pero si ustedes no tienen estos medicamentos a disposición, pongan fenitoína, ¿me entienden? No hay por qué angustiarse. En los estudios, esto es lo otro que tienen que tener muy claro. La otra cosa que se ha dejado muy bien definida es que todos los estudios que ustedes volteen a ver sobre manejos del estatus epiléptico no hablan de qué es más eficiente, poner fenitoína y ácido valproico o poner levetiracetam, lacosamida y ácido valproico. Todos los estudios hechos en el manejo del estatus hablan del uso de un medicamento de primera línea, o sea, una benzodiazepina, y el uso de un medicamento de segunda línea, y se compara la eficiencia de uno contra otro. Por ejemplo, se compara la eficiencia del ácido valproico contra el levetiracetam y contra la fenitoína. Eso hacen todos los estudios. Ojo, se estima que al menos el 60% de todos los pacientes que tienen un estatus van a resolverse. O sea que al menos 40% significa que 4 de cada 10 pacientes que entraron en estatus van a seguir convulsionando. Y ahí es donde cometemos el siguiente error. Y es cómo defino el estatus refractario. Entonces, mis queridos doctores, el estatus refractario, ya sabemos lo que es un estatus convulsivo, y ya sabemos cuál es la primera y la segunda línea de manejo y qué es lo correcto hacer. Usted, si un paciente hizo un estatus convulsivo y usted le puso la primera línea, midazolam, y le puso la segunda línea, el que usted haya querido escoger, por ejemplo, usted tenía levetiracetam y usted usó levetiracetam en dosis de carga adecuada, que es hasta de 60 miligramos por kilo en bolo, y después le deja una dosis horaria fija, la dosis máxima de levetiracetam al día es 4 gramos, fenitoína hasta 20 miligramos por kilo en bolo, la dosis máxima es 300 miligramos día,
Ácido valproico, hasta 40 miligramos por kilo en bolo, la dosis máxima es 3 gramos al día. La cosamida, 200 a 400 miligramos en bolo, la dosis máxima es 600 miligramos al día. Si usted usó cualquiera uno de esos y su paciente siguió convulsionando, no cometan el error de decir, ah, bueno, como le puse fenitoína, ahora le voy a poner ácido valproico. Recuerden que escoger anticonvulsivantes es como escoger antihipertensivos. Y uno convencionalmente no mezcla el captopril con el enalapril, ni el losartán con el cardacertán. Ustedes lo que tienen es que buscar sinergia, pero el uso de anticonvulsivantes en estatus está restricto al uso de un primer medicamento. Hay debate, hay discusión de si un paciente se mejora si usted adiciona un otro anticonvulsivante. Recuerden que a pesar de que el midazolam es un excelente medicamento anticrisis, no es considerado una droga antiepiléptica convencionalmente. Las benzodiazepinas son sedantes anestésicos y salen del concepto de lo que es un medicamento antiepiléptico, un anti-epileptic drugs. Esos son los medicamentos que usamos tradicionalmente, como esos que están aquí listados. Entonces, si su paciente, usted usó la primera línea y usó la segunda línea a las dosis adecuadas y siguió convulsionando, en ese momento usted está ante un estatus refractario. Si tras la dosis de benzodiazepina y la dosis de antiepiléptico, les muestro acá, persisten las crisis, se puede utilizar otro antiepiléptico diferente al primero y con distinto mecanismo de acción en dosis de impregnación o pasar a la tercera línea con anestésicos en infusión. Yo siempre les recomiendo que no usen uno segundo. Esto es una observación que hice porque es muy común que esto pase en todos los aspectos de la atención del paciente, por ejemplo, en un servicio básico. Pero la verdad es que los pacientes que no respondieron al primer medicamento anticonvulsivante, o sea, usted le puso la benzodiazepina y tuvo que pasar un medicamento de segunda línea, fenitoína, ácido valproico, levetiracetam, y siguió convulsionando, eso es un estatus refractario. El paciente está en estatus refractario si siguió convulsionando a pesar del uso de primera y segunda línea. Algunas personas siempre recomiendan que usted mezcle. Si usted va a mezclar, estas son las mezclas ideales. Mezcle el ácido valproico con levetiracetam, el ácido valproico con la cosamida o el levetiracetam con la cosamida. La fenitoína y el ácido valproico no se mezclan, pero igual, doctores, la chance de que el paciente quede libre de crisis después de que usted haya adicionado un segundo medicamento anticonvulsivante es terriblemente baja. El concepto de refractariedad implica el hecho de pasar a la tercera línea, que son los anestésicos sedativos. Entonces, cuando el paciente ya está en estatus epiléptico refractario, se debe proceder a asegurar la vía aérea, administrar anestésicos endovenosos. Y acá yo, por ejemplo, les tengo las dosis de esos medicamentos. ¿Sí? En el estatus refractario y superrefractario, entonces acá les digo, el estatus refractario se define como convulsiones persistentes a pesar del uso apropiado de los medicamentos intravenosos, uno de los cuales es una benzodiazepina. Se puede observar hasta en un 40% de los casos de estatus epiléptico. O sea, al menos el 40% de los pacientes que entraron en estatus no van a resolver, doctores. Así que no se asusten. Lo que tienen que hacer es lo correcto, y lo correcto es pasar a intubar y sedar. Las personas mueren en un estatus. Recuerden que las crisis producen algo que se llama muerte súbita asociada a la epilepsia. O sea, una sola crisis tónico-clónica generalizada puede matar a alguien. Imagínense un paciente en estatus. Entonces, a esos pacientes hay que sacarlos de allí. El estatus superrefractario es definido por el que dura, a pesar del uso de anestésicos sedativos, más de 24 horas convulsionando. Entonces, ¿qué usamos en esos escenarios? Midazolam, dice acá que la dosis de carga es, como habíamos dicho, 0.2 miligramos por kilo endovenosos, pero usted puede poner dosis de infusión de 0.1 a 2 miligramos kilo hora. Por eso es que cuando un paciente entra en estatus refractario o superrefractario y vamos a tratarlo con midazolam en infusión permanente, 2 miligramos kilo hora significa que si yo peso 70 kilos, son hasta 14 miligramos hora que me pueden poner. Y a veces uno ve a los pacientes con 1 o con 2 miligramos hora. Los otros medicamentos son el propofol. Yo después les voy a pasar directamente al grupo de Neurobús en el que yo estoy. Estas mismas dosis se las paso en unos minuticos para que ustedes sepan. Lo importante es que usted usa, cuando el paciente entra en refractariedad o en superrefractariedad, el paciente debe estar en infusión de midazolam, en infusión de propofol o en infusión de tiopental o fenobarbital. Esas son las recomendaciones. Yo siempre que hablo de estatus, siempre digo, mire, no hay mucho que hablar. Yo les podría dar una charla vasta. Vamos a parar acá, listo. Vamos a volver aquí al Teams. Aquí, espérenme. Acá. Ok. Hola.
podría, por ejemplo, hablar de todos los mecanismos moleculares implicados en el hecho de que un paciente tenga un estatus, pero lo más importante, sobre todo, doctores, es que ustedes aprendan a resolver clínicamente a sus pacientes. Eso es lo más importante, ¿vale? ¿Qué pasa con el estatus superrefractario? Ahí hay una característica que me gustaría resaltarles. Dentro de los medicamentos que se pueden utilizar cuando hay refractariedad o superrefractariedad están el midazolam, el propofol, el tiopental o el fenobarbital. Pero hay un otro medicamento que en los últimos años ha tomado mucho, digamos, valor y que se usa cada vez con más frecuencia. Yo soy un gran fanático de él, sobre todo en la superrefractariedad, que es la ketamina. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerden que la mayoría de los medicamentos que utilizamos como sedativos son potencializadores GABAérgicos. Aumentan, o sea, tienen o un efecto directo sobre los receptores GABA, como análogos no competitivos, o facilitan el accionar de los receptores GABA, aumentando el ingreso de cloro dentro de la célula e inhibiéndola. Pero como todo receptor, recuerden que en farmacología hay algo que se llama down regulation. Si esos receptores son demasiado estimulados, se van a internalizar. Y eso pasa con los receptores GABA después de que usted ha dado muchos medicamentos que potencian la actividad GABA. Se supone que los pacientes que llevan más de 72 horas convulsionando, o sea, que están en estatus superrefractario, se van a beneficiar de otros mecanismos de acción. Y ahí entra la ketamina. La ketamina tiene un mecanismo de acción alterno que es inhibiendo el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio. ¿Por qué se deja para un momento tan tardío? Porque la verdad es que la refractariedad y la superrefractariedad es rara, no es tan frecuente. Entonces, usted debe confiar en los medicamentos que tienen efecto GABAérgico, efecto inhibitorio directo a través del GABA, y dejar la ketamina para los momentos en los que su paciente en estatus se prolongó de más y usted necesita utilizar una otra vía. Y eso lo logra con ketamina inhibiendo la actividad glutamaérgica en los pacientes con estatus superrefractario. ¿Preguntas? Sí, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Yo tengo una pregunta. Digamos, usted nos comentaba que el midazolam se puede administrar vía endovenosa o intramuscular. ¿La dosis de la intramuscular es la misma? La misma, mi doctor, la Y, misma. y digamos, ahí decía que se debía pasar 4 miligramos por minuto. O sea, digamos que la dosis máxima es 10. Para mi paciente que tiene, no sé, 70 kilos, ¿le pongo los 10 de una o le pongo 4 o cómo haría ahí? Eso yo se los expliqué, Juan. No sé si entraste un poquito más tarde, pero hay dos escenarios distintos. Uno es el medicamento al paciente al que vas a dejar en infusión continua porque está en un estatus refractario. El otro escenario es al paciente al que le vas a dar las dosis de los medicamentos de primera línea, que son las benzodiazepinas, porque acaba de entrar en estatus. Al paciente que acaba de entrar en estatus, acuérdate que hay tres conceptos: estatus convulsivo, estatus refractario y estatus superrefractario. Si ustedes entienden esos tres escenarios clínicos, ustedes van a saber qué hacer en cada uno de ellos. Entonces, en el estatus convulsivo convencional, que es una persona que tiene una primera crisis que se prolonga por más de 5 minutos, por tanto no va a resolver sola, espontáneamente muy probablemente, y la voy a empezar a tratar como un estatus, o una persona que ha tenido 2 o más crisis sin que recupere el nivel de conciencia entre una y otra. Eso es un estatus. En el estatus, la primera línea es la benzodiazepina, y el uso de la benzodiazepina es 0.2 miligramos por kilo, sea diazepam o sea midazolam, en una primera dosis que se puede repetir. Entonces era lo que yo les decía, si la dosis es 0.2 miligramos, y se los estoy diciendo yo, que además de ser neurofisiólogo, trato montones de estatus, ¿y a qué me enfrento o a qué me enfrentaba con frecuencia en el Simón? Doctor, el paciente entró en estatus y le puse 3 miligramos de midazolam, pero es que la dosis es 0.2 miligramos por kilo, máximo 10. Entonces me dicen, doctor, y es que volvió a convulsionar, obvio, porque la dosis es 10. Y entonces lo que les estoy diciendo es que no deben tener temor de poner los 10 en adultos, porque no va a pasar nada excepto que resuelvan el estatus. Si el paciente sigue convulsionando, esa dosis usted la puede volver a repetir, o sea, usted puede poner otros 10 miligramos de una benzodiazepina. Pero si usted va a empezar a poner de A3, de A2, de A1, de A5, usted no está tratando bien el paciente. Todas las guías que sean que ustedes quieran leer les van a decir que la dosis es 10, ¿vale? Pero hacemos lo incorrecto. Si todavía estoy en el escenario del estatus convulsivo y mi paciente no resolvió con la primera línea, paso a la segunda línea. Y la segunda línea es escoger uno. Hay varios estudios, incluso uno de los estudios más grandes se llama ESET, es más o menos del 2019, y son estudios que comparan un anticonvulsivante contra otro. Por eso no tiene sentido
A veces cuando a mí me llaman y me dicen, Claudio, es que este paciente está en estatus y no mejora, y yo voy y lo veo, y lo que lo tienen es con fenitoína, ácido valproico y levetiracetam. Jamás va a mejorar, porque ese no es el tratamiento de un estatus refractario. O sea, un paciente que lleva 72 horas convulsionando está en estatus refractario o superrefractario. Superrefractario por tiempo, pero en realidad refractario porque nunca le han dado el manejo adecuado. Y el manejo adecuado es que si un paciente te convulsionó, entró en estatus, le diste la primera línea, le diste la segunda línea y siguió convulsionando, lo que tienes que hacer no es sumar anticonvulsivantes, sino sedarlo, intubarlo y sedarlo. Y el tratamiento del estatus refractario, que les recuerdo, el estatus refractario entonces es un paciente que tras el uso de la primera y la segunda línea en dosis adecuadas, siguió convulsionando. Y ahí lo que nos toca es usar medicamentos sedativos anestésicos, propofol, tiopental, fenobarbital o midazolam. Y ahí es donde tú pones infusiones horarias, que pueden ir hasta 2 miligramos por kilo en el caso del midazolam. O sea, un montón de medicamentos. Y uno va y entra bien los pacientes en las UCIs que están, se supone que en estatus, que llevan más de 24 horas y tienen 2 miligramos por hora de midazolam. O sea, no tienen medicamento. O sea, el midazolam es un medicamento que la dosis para que suprima actividad eléctrica normal del cerebro es muy alta. Es diferente a la dosis que le pone el anestesiólogo para hacerle una sedación consciente y que el paciente pueda ir a una colonoscopia. Es muy diferente, ¿vale? Entonces, si el paciente, tras la primera línea, tras la segunda línea y tras una tercera línea, que son los sedativos anestésicos, lleva 24 horas o más convulsionando, ahora eso se pasa a llamar superrefractariedad. Y en la superrefractariedad tú puedes mezclar sedativos. Los protocolos ideales dicen que uno puede usar propofol y midazolam en conjunto. Pero si el paciente, que es una recomendación que yo les hago, supera 72 horas convulsionando y está adecuadamente tratado, el siguiente paso es administrar medicamentos como la ketamina, que tienen mecanismos de acción alternos, que no son potencializadores GABAérgicos, sino inhibidores glutamaérgicos, porque se superó la fase en la que el paciente entra, los receptores entran en down regulation, el receptor GABA no está más disponible, no tiene ningún efecto del midazolam y usted tiene que buscar una vía alterna para poder tratarlo, y ahí la ketamina es muy eficiente. ¿Qué más, chicos? Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿Sí? En el caso de los pacientes que no son naive en benzodiazepinas, por ejemplo, consumidores de sustancias psicoactivas o pacientes que están por epilepsia refractaria con clobazam, ¿la dosis ¿Sí? inicial de estatus usted consideraría que puede ser mayor? Claro, y mira que esa es una pregunta que sí es importante, Juan Diego, porque esos pacientes, si yo ya sé, o sea, si yo tengo la información de que el paciente es un consumidor de sustancias, obviamente que yo voy a entender que las dosis que necesito no solo son más altas, sino que son pacientes que más fácilmente entran en refractariedad. Entonces, rápido tengo que pasar a medicamentos como el propofol, por ejemplo, o el tiopental, pero muy seguramente más fácilmente tendré que acabar usando una ketamina. Y por eso es que todos sabemos que la medicina es una vaina súper individualizada, súper individualizada. Yo les voy a dar este ejemplo. Hoy estábamos hablando con un grupo de neurólogos de Latinoamérica sobre un resultado publicado en el ESOC, que es el European Stroke Congress, el Congreso Europeo de ACV que está sucediendo ahora mismo, en el que cada vez más hay evidencia, ojo, cada vez hay más evidencia de que yo puedo trombolizar pacientes que vienen usando un DOAC, o sea, un anticoagulante directo. Si usted habla de esto con personas que no están en el mundo de la neurología y sobre todo en el mundo muy fino, digamos, de mantenerse actualizado y todo esto, le van a decir, no, doctor, es que la guía, chicos, la guía existe para que se cambie el otro año, ¿me entiendes? Y lo que necesitamos es cada vez sumar evidencia. A ustedes ni se les pasaría por la cabeza que uno puede trombolizar a una persona que se acaba de tomar una Pixaban. Pero eso se va a poder dentro de poco porque vamos a tener evidencia suficiente de que se puede. Entonces uno individualiza los casos. Claro, usted tiene que ver la extensión del infarto, cómo está en la tomografía, si tiene una resonancia, hacérsela. Pero si yo tengo un paciente que yo sé que es drogadicto, que es un consumidor, hola, ¿me oyen? Hola. Sí, señor. Sí, qué pena, se me cortó. ¿Me oyen?
Sí, doctor. Ah, bueno, entonces les estaba diciendo, si yo tengo un paciente que yo sé que es drogadicto, que es consumidor de sustancias y cosas así, obviamente que yo lo voy a empezar a tratar de una vez de forma muy agresiva. Y, por ejemplo, imagínense que a ustedes les lleguen un paciente habitante de la calle en el que tienen que intuir que consume sustancias y ustedes les dé por ponerle 3 miligramos de midazolam, que es lo que todo el tiempo pasa. El que hizo la pregunta es ¿quién? ¿Juan Diego? ¿Juan Diego Juan? ¿O quién? Sí, señor. Yo. Bien, Juan, ¿y tú has vivido esto? Tú has pasado mucho tiempo con nosotros en el Simón Bolívar y tú sabes que todo el tiempo que un paciente entra en estatus y nos voltean a llamar y uno va a ver, le han puesto 3 miligramos de midazolam. Doctor, ¿y es que el paciente sigue convulsionando? Claro, porque la dosis son 10, no 3. ¿O no? Sí, de acuerdo. Pasa mucho, pasa más de lo normal. Ahora imagínate que tú estás en la emergencia, Juan Diego que ya está haciendo su rural y está en la emergencia y le llega un paciente y es habitante de calle. Hombre, Juan Diego, de nada te van a servir 3 miligramos de midazolam. Entonces, hay que no solo seguir la guía, sino eventualmente escaparse de lo que nos dice la guía, porque la guía es una guía, es para guiarte, pero tú tienes que contemplar escenarios particulares. ¿Listo? Gracias, doctor. No, imagínate, a ti por preguntar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Ay, el doctor de Perú, mire, les voy a mostrar, mira, ahí viene la señora Luz Cariana buscándome a decirme que me tengo que ir. Una pregunta bien rápida. Pregúntame, profesor. Doctor, usted estaba mencionando sobre la infusión de midazolam en un margen de 0,1 a 2 miligramos por kilo. Sí. ¿Verdad? Y cuando usted, en su experiencia, cuando inicia esa infusión, ¿arranca siempre con 0,1 o mantiene un margen, por ejemplo, intermedio? Y Esa luego pregunta, va... esa pregunta es muy buena, mi doctor Segundo, porque hoy en día nosotros tenemos una unidad de cuidado neurocrítico en la que incluso los neurólogos del grupo somos los que, digamos, destinamos la cama para el paciente, ¿sí? Entonces, yo sé que un paciente al que yo empiezo a tratar como estatus, él va a ir para mi UCI, en la que además yo todos los días paso y vigilo que las cosas se estén haciendo adecuadamente. El año pasado, creo que fue el año pasado, en algún punto del año pasado sucedió el Congreso de la Academia Americana de Neurología, se hizo virtual, ¿no? Y pues yo participé de él de manera virtual y yo estaba fascinado sobre todo con las conversaciones del manejo de estatus, porque resulta que muchos colegas norteamericanos inician en la dosis máxima recomendada, que es 3 miligramos por kilo. Eso le iba a preguntar. Cuando nosotros empezamos la experiencia de la UCI neurocrítica en el hospital, y lo que habían eran muchas personas sin experiencia en cuidado neurocrítico, ¿sí? Yo me formé en Brasil y dentro del hospital en el que me formé no solo teníamos una unidad de ACV, sino que teníamos una UCI neurocrítica. Entonces nosotros sabíamos lo que había que hacer. Entonces con el internista que estaba de turno o con el mismo intensivista aquí en Colombia, pero sin experiencia en cuidado neurocrítico, para ellos era absurdo que se usaran 3 miligramos por kilo. Pero, o sea, uno les muestra las guías, uno les muestra la evidencia, uno les explica por qué. Es que lo que estamos es suprimiendo actividad eléctrica cerebral anormal. No se logra con 0,1 miligramos. Entonces, nosotros lo que hacemos hoy en día en el hospital es nuestra guía, nuestro protocolo dentro del hospital, pues digamos que para evitar toda esa controversia quedó así como les mostraba en 2 miligramos por kilo dosis máxima. Entonces, cuando tenemos pacientes en estatus refractario o superrefractario y lo primero que usamos es midazolam, arrancamos con la dosis de 2 miligramos por kilo, mi doctor, hora. Y ya por lo menos no se nos traumatizan los internistas de la UCI, que para ellos antes eso era escandaloso, pero ya entendieron que esas son las dosis. Y como te digo, en Norteamérica, por ejemplo, arrancan en 3. ¿Qué es lo que yo les digo siempre? Hombre, arrancan la dosis mayor y la empiezas a descender. Porque es más fácil creer que rápido vas a suprimir el estatus entrando en la dosis mayor, el estatus refractario, que es cuando se ponen estas infusiones, a que tengas que empezar a titularlo de para arriba. Y luego lo otro es la oportunidad que tienes para conectar a tu paciente a una monitoría electroencefalográfica continua y darte cuenta de que de hecho suprimiste el estatus. Gracias, doctor. No, Segundo, para servirte. Chicos, si tienen alguna otra pregunta, les respondo una pregunta más y me toca irme. Espero que hayan aprendido algo conmigo esta noche. En realidad, les ofrezco disculpas porque pues, yo vivo así como que perdido en el mundo sideral, pero pues tengo un hermano mío que se va para Australia y estamos despidiéndolo. Pero yo creo que les enseñé algo. Doc, última pregunta.
Hágale, Juan Eh, Diego, jode mucho. para, para alcanzar ese burst suppression que usted dice en el electroencefalograma, ¿cada cuánto usted titularía por ejemplo, ese midazolam en infusión o ese propofol en infusión? Yo la verdad es que empiezo a disminuir la dosis tras 48 horas si no tengo la videotelemetría de inmediato. Que hoy en día en el hospital intentamos hacerlo muy rápido, pero muchas veces no la tenemos de inmediato. Entonces lo que sí iniciamos es la disminución de la dosis tras 48 horas de sedación a dosis plena. Ok, pero bueno, eso sería como al finalizar las 48 horas. Pero iniciándole la infusión al paciente, porque pues uno inicia en 0.1, pero ¿cada cuánto uno lo titula? ¿Cada media hora? ¿Cada una hora? Yo le dije que nosotros empezamos con 2 miligramos kilos, o nosotros empezamos de la dosis más alta y empezamos a bajarla tras 48 horas. Pero 2 miligramos kilo son 140 miligramos de midazolam, son como, no ¿Qué? sé, 25 ampollas, algo así. Como el internista que le da miedo tratar adecuadamente a los pacientes, Juan Diego, y usted va a ser neurólogo. Esa es la Ok. dosis. No, pero pues también viendo el tema de costo-efectividad, 24 ampollas, 25 ampollas, o sea, Sí, así pasa. Hay ampollas de 15 miligramos. listo. Bueno, chicos, un abrazote. Que estén bien. Feliz noche. Doc, muchísimas gracias Chao, Francisco. Un abrazo, mi hermano. Qué pena no haberlo hecho por mejor. aquí. No, qué doctor, fue lo mejor posible y tú sabes que por aquí, pues siempre bienvenido para hablar de todos estos temas que nos apasionan. Y muchísimas Hágale, pues. gracias ahí por Un darnos ese abrazote. tiempito. Chao. Listo, un abrazo. Chao, chao.